Nos encontramos en el Parque de las Naciones, el símbolo de la Lisboa del futuro. Aquí hemos quedado con una aragonesa, se llama Beatriz Rubio, es una empresaria de éxito y reside en el país con su marido y sus 3 hijos. Nos ha dicho por teléfono que era rubia y de pelo largo. Rubia de pelo largo y caminando por aquí. Buen día, Ana, bienvenida a Lisboa. Muy obrigada. Muy bien, Muchas gracias. Bueno, niña. Se hace lo que se puede. Beatriz, ¿dónde te has criado? ¿Dónde están tus raíces? Mis raíces están en Zaragoza y continuarán a estar siempre. Nací en Zaragoza, estudié en Zaragoza y salí de la universidad en Zaragoza. ¿Cómo llegas hasta aquí? Uy, ¿cómo llegas? Por motivo laboral, como siempre o casi siempre. Cuando acabé la universidad me fui 2 años a estudiar a Barcelona y luego fui a Madrid 3 años con L'Oréal. Nos proponen venir a Lisboa por 3 años y vinimos con mi marido. ¿Qué te pareció el país cuando llegaste? Súper cutre, súper cutre, porque estamos hablando de hace 14 años, las mujeres vestidas de negro, pero esto es literal, ¿eh? O sea, aquí en Lisboa, no sabían hacer mechas, teníamos que ir a Badajoz a comprar todo, ha dado un cambio alucinante este país. Tú tienes tu aventura empresarial en la Expo. Yo tengo mi aventura empresarial en la Expo que dio pie a que ahora sea una empresaria hecha y derecha. Bueno, montamos, en aquel entonces salían en las noticias continuamente: no hay camas en Lisboa, no hay camas en Lisboa. Entonces nosotros nos planteamos, si no hay camas en Lisboa, vamos a poner un sitio donde haya camas. Hotel era imposible de construir, porque te estoy hablando de enero de 1998, del propio año. Entonces pensamos, vamos a crear un camping, pero con categoría, un camping que tuviera bungalows de estos de madera, traídos de Francia y cerca de la Expo. Yo en julio me despertaba y soñaba, ¡ay! Voy a pasar el resto de mi vida pagando esto. Pero mira, ya me he dado cuenta que para ser empresario tú tienes que arriesgar y tener mucha confianza en ti propio y continuar y luchar y publicitar y crear. Y si continúas haciendo eso, pues consigues tener éxito. Decidimos, bueno, pues si hemos hecho esto de esta manera tan loca, porque lo hicimos en el último momento y funciona también, ¿por qué no crear nuestro propio negocio? Y una vez que mi marido venía del negocio inmobiliario, entonces decidimos comprar los derechos de RE/MAX para Portugal. Obrigada. Bueno, Beatriz, ¿y ahora qué sorpresa? Ahora nos vamos a montar en el funicular para tener una mejor visión de todo lo que es la Expo y un poquito de Lisboa, claro. ¿Vértigo no tienes? Espero que no. Yo tampoco, me lo había planteado. ¿Vamos? Vamos. Mira, Oceanario con sus mástiles, en teoría, porque todo recuerda al mar. Aquellos 2 edificios de apartamentos que son preciosos, con las velas encima, ¿vale? Todo recuerda al mar. En la época de la Expo aquí había una plataforma donde hacían todas las noches espectáculos, era precioso. ¿Hubo vida después de la Expo 98? Mucha, y continúa habiendo, fíjate. Estamos en lunes por la mañana y vemos gente pasear y vemos los cafés abiertos. Eso es porque hay vida. Lo han sabido hacer muy bien y me encantaría que en Zaragoza lo supieran hacer así de bien. O sea, que aquel recinto que se ha creado tan precioso tuviera vida y que fuera utilizado pues para exposiciones, para hacer una segunda feria de muestras o un lugar con sus auditorios para alquilar a las empresas. Podrían hacer algo precioso, maravilloso y con mucha utilización. Pues estamos en Estoril, esta sí es mi tierra de adopción ahora, precioso como veis, playa, mar, fabulosos casas y castillos y palacios, porque esta era la tierra donde vinieron a vivir toda aquella monarquía que estuvo en Europa exiliada. Aquí estuvo pues el rey don Juan Carlos, pero bien pequeño, con sus padres obviamente y sus hermanos. Estuvieron los reyes de Bulgaria con todos sus hijos, los de Italia, y bueno, recrearon en esta zona pues un poco aquella vida que tenían esos países a pesar de estar exiliados. ¿Le cuesta al zaragozano salir de casa? Mucho, nos cuesta mucho salir de casa. Como tenemos todo muy cerca, la playa, la montaña, pues pensamos que ya no necesitamos nada más. Pero es bonito salir, ¿eh? Yo llego a Zaragoza, salgo a la calle. Tengo que salir y encontrarme gente, porque una de las cosas más bonitas que tiene Zaragoza es que como es más o menos pequeña, o sea, es manejable como ciudad, sales a la calle y te encuentras siempre personas conocidas. Entonces, mal dejo el coche aparcado, saludo a mis padres y me voy a la calle, a ver a quién me encuentro.
¿Qué tal, mi amor? Se muere de vergüenza. ¿Esta es Pati? Ven, bebé. Manolo. Di hola. Un besito. Un besito. Oh, muy bien. Y esta es Marta. Hola, Marta. La mayor. Aitana, de Aragoneses por el Mundo. O sea que sois los tres. Los tres. La familia. Solo nos falta conocer al padre. Al padre. Al padre de las criaturas que será esta noche. Vaya casa, parece un museo, ¿eh? Un museo, pero muy habitable, muy acogedor y está hecha para vivir, como te das cuenta. O sea, no tiene muchas cosas de todos los viajes que hemos ido realizando, pues de Marruecos, de Kenia, de Argentina, allí tiene cosas, Brasil, de la India. Ahora vamos a una parte de la casa importante, ¿no? El cuarto de las niñas, que a mí me encanta, porque era algo que yo siempre hubiera deseado tener, que era un cuarto dúplex. Entonces conseguimos hacer una parte de arriba con las camas y la parte de abajo diáfana para jugar. ¿Y aquí duermen? Marta y Pati. ¿Cómo ha sido para ti ser madre y empresaria? Bien, si lo sabes gestionar, tienes que tener una gestión del tiempo al minuto. El equilibrio familiar y empresarial tiene que darse. No quiero ni una parte muy bien y la otra dejada. Las dos tienen que equilibrarse. A mí me encanta trabajar, me divierto muchísimo trabajando y no lo voy a dejar por nada del mundo, pero al mismo tiempo quiero tener mi familia muy unida. Es que has visto, los niños jugando, tenemos todo y sobre todo muchísima tranquilidad, muchísima paz, que es lo que nos inspira esta casa. Pero las visitas de Aragón, eso no se paga con nada del mundo. Por eso ha venido a verme mi padre. Hola. Este fin de semana. Encantada, Aitana de Aragoneses por el Mundo, un padre joven, ¿eh? Bueno, si le dices eso todavía se queda más satisfecho. Había un pensamiento de ¿a dónde se nos va nuestra hija? No, sabíamos dónde iba y que estaba allí cerca. Lo único que no te gustó nada cuando llegaste aquí. No, país, sinceramente. ¿Por no. qué, Eduardo? Porque era cutre, el ambiente. No Lo sé, mismo que era, nos ha dicho tu hija. Es que ha evolucionado mucho. Ha evolucionado mucho. No son demasiados años, pero ha cambiado totalmente. El aspecto de la gente, por lo demás, pues me imagino que será igual, pero ha cambiado mucho. Y yo pienso que para bien. Pero bueno, qué elegante. Nos vamos a recoger un premio, ¿te vienes? Ah, hombre, pues bueno, ahora mismo. Una de las mejores empresas para trabajar en Portugal. Bueno, a ver si hay suerte. Seguro. Venga, vamos. Chao, bebé. Chao. Muito boa noite. Obrigada. Estamos compitiendo para ser una de las mejores 28 empresas para trabajar en Portugal y nos hemos quedado finalistas entre las miles que se presentaron y bueno, pues ahora lo que no sabemos es cuál es el número de las 28. Vamos a cruzar los dedos. Temos a Abril e Advogados, recebe o prémio a doutora Carmen Sousa. Parabéns a los dos. Muchísimas gracias. Qué segundo premio más merecido, Una pasada. Genial. Muy contentos. Me alegra conocerte, Manuel, con un premio debajo del brazo. Totalmente. No podía faltar esto, esto es uno de los días más importantes de nuestro año. De nuestro año, de nuestra vida, porque esto implica que hay muchísimas más personas que quieren apostar en sí propias y trabajar para ellas. Qué despedida más dulce, Más buena, más alegre. ¿Algún mensaje para casa, para Aragón? Sí, yo para toda mi familia, para tu hermano que está allí viviendo y para sobre todo la promoción del 82-88 de empresariales. Que fue muy bien aprovechada, no hay más que verte. Encantada, de verdad. Gracias. Y dale muchísimas a disfrutar del premio. Enhorabuena. Gracias. Adiós. ¿Cómo empezasteis en la danza? Y podíamos subir porque así nos ahorramos tener que subir un montón de escaleras.
donde aquí comenzó todo, ¿no? En el cuartel do Carmo, que está ali do lado esquerdo. Ay, madre mía, yo estoy hablando en hablando portugués. Día 4, aragoneses por el mundo. Esto es un infierno. No podemos salir del coche. Vamos a morir.